Bueno, y ahora que estamos en el mes de marzo, porque no solamente celebramos el Día de la Mujer y celebramos, cuando mucha gente habla de conmemoración, también conmemoramos, pero celebramos porque han habido muchísimos avances y esos avances en los temas de género merecen ser celebrados. Sí, sí hay que aplaudir por esos avances. Sin embargo, cuando estamos en la mitad del camino nos damos cuenta de todo lo que nos falta por caminar. Por eso en este podcast vamos a dedicar este espacio a las mujeres, quienes están liderando las compañías, quienes están sacando adelante, quienes generan empleo, emprendimiento y están además en algunos campos muy interesantes. En este caso ya vamos a ver de la perfumería y por eso nos vamos a dedicar esta vez a Silvia de la Cruz. Así que Silvia, qué gusto poder contar contigo con esa experiencia, que nos cuentes quién es Silvia de la Cruz. A ver, ¿quién es Silvia de la Cruz? ¿Cómo fueron tus inicios, tu niñez? ¿Cómo te adentraste en el mundo de la perfumería? Pero ¿cómo fue esa infancia, tu juventud? Además, de una vez otra pregunta. A veces cuando las mujeres o cuando las personas que tienen éxitos llegan a ciertas posiciones, hay gente que dice, es fruto de la suerte. Que bueno, tuvo suerte. ¿Hasta qué punto llega la suerte? ¿Qué hay detrás del éxito de una persona? Y en este caso vamos a hablar de Silvia de la Cruz, gerente general de la compañía EcoEssence, especialista en sabores y fragancias. Así que bienvenida, querida Silvita, muchas gracias por estar acá con Procosméticos. Mil gracias, Mafer, por tu gentil invitación. Para mí es un honor por este espacio de tiempo. Pues bueno, nací en Alausí, provincia del Chimborazo. Esos fueron como mis primeros inicios. Nací en un hogar con principios, valores muy fuertes, muy sólidos. Mi papá, un hombre valiente, un hombre con una palabra, con una firmeza en su palabra que nos enseñó a honrar la palabra. Mi mamá, una mujer guerrera, que hace mención a su apellido, Guerrero. Nosotros somos de la Cruz Guerrero. Es una mujer que luchó incansablemente por sacar adelante a sus hijos, su familia. Cuando era niña, yo quería ser médico de corazón, le decía a mi mamá. Mi mamá en ese momento tenía afecciones en su corazón y yo le decía, mamá, no te preocupes, yo voy a ser médico de corazón. Pero finalmente, cuando me enteré que los médicos no dormían por varios días por un tema de su profesión, pues decidí estudiar química y farmacia. Maravilloso. Terminé la escuela y el colegio en Alausí y luego vine a la gran ciudad. Entonces, el primer reto que enfrenté en la vida fue salir del pueblo y enfrentar la gran ciudad. Empecé a estudiar mi carrera química y farmacia, una carrera muy demandante, fuerte, pero fui muy inteligente en rodearme de personas maravillosas. Mis compañeras eran ex abanderadas de colegio, entonces hicimos un grupo de estudio muy bueno. Nos turnábamos en las casas de las compañeras para estudiar. Estudiaba de 7 a 7, pasábamos todo el día en la universidad para rendir exámenes. Rendíamos un examen cada 7, cada 15 días por lo fuerte que era. Teníamos que estudiar y leer libros enteros para poder rendir un examen. Quizá habré estudiado entre 11 y 13 químicas diferentes, porque eso es lo que aborda la química y farmacia. Durante toda mi carrera, incluso desde el primer año de la universidad, empecé haciendo pasantías. No esperé. Normalmente en la universidad te exigen, en ese tiempo nos exigían en el 5º año hacer pasantías, pero yo hice desde el primer año. Empecé haciendo prácticas preprofesionales porque era una forma que yo me permitía tener ingresos adicionales. Practiqué en pasteurizadora Quito, Coca-Cola, cervecería andina, que ahora se llama Cervecería Nacional. Hice prácticas preprofesionales en Latin Record, lo que ahora es Nestlé. Mejor dicho, en ese momento la unidad de negocios de investigación y desarrollo se llamaba Latin Record. Incluso hice una práctica en laboratorio clínico de marcadores tumorales del Hospital HCAM del IES.
porque en ese ya. momento yo necesitaba tomar una decisión hacia dónde orientarme, si estudiaba alimentos, si estudiaba farmacia o estudiaba clínicos. Me encantaba la farmacia, pero en esos tiempos las farmacéuticas empezaron a retirarse del país. Y entonces tenía que pensar también en dónde iba a tener una retribución económica. Exacto. Y decidí irme por los alimentos, porque finalmente los seres humanos no vamos a dejar de comer. Nunca, pues. Necesitamos de los alimentos. Sí, entonces pues hice mi carrera en química y farmacia. Cuando termino la carrera, Ya. empiezo a tocar puertas en donde había hecho pasantías y Claro. empecé una práctica en Latin Record. Estuve ahí 3 meses, fueron mis vacaciones pagadas, digo yo. En alimentos. Sí, en realidad me orienté hacia el laboratorio de microbiología. Ya. Dábamos soporte en ese momento Nestlé traía a jefes de proyecto, eran profesionales de diferentes países, franceses, brasileros, y era el centro de investigación acá. Ya. Pero también habíamos muchos pasantes, entonces fue un tiempo muy bonito donde compartía con muchos profesionales y por eso digo que eran mis vacaciones pagadas. Sí. Cuando estoy en esta pasantía se abre una oportunidad de ir a trabajar en Pepsi, en el maquilador de Pepsi Cola. Ya. Fui a una entrevista, le gustó mi perfil al gerente de planta, me contrató y asumí el rol de ser responsable, ser jefe de calidad en este caso, de esta compañía que era el maquilador de Pepsi Cola. Ya. Luego de eso, cuando tenía que trabajar fines de semana, feriados, me puse a pensar y dije, creo que debe haber algo más en la vida que solo trabajar. Exacto, casi 7 días, digamos los 7 días de la semana. Sí, entonces... De 7 a 7. Bueno, sí, esos eran los estudios, pero igual... Pero igual no tenías feriados, igual Ajá. había que trabajar. Entonces, duré solo 4 meses y dije, hay algo más en la vida. Y luego me oriento hacia el área comercial. Empecé como vendedora de seguridad industrial. Esos fueron mis inicios en el mundo comercial. Pero en realidad apenas tengo 7 meses, creo, de experiencia en la parte técnica. Y de ahí mi orientación es completamente comercial. Empiezo en esta compañía como ejecutiva manejando seguridad industrial, pero luego cuando regreso a ver mi liquidación en esta antigua compañía, me querían reclutar para manejar como jefe de calidad de una compañía muy importante de fabricante de gaseosas aquí en Ecuador. Cuando fui a renunciar en mi trabajo, no me dejaron ir, me dijeron no te acepto la renuncia y me cambiaron a manejar alimentos. Entonces empecé a manejar materias primas para la industria de alimentos. Tuve un crecimiento maravilloso. Obviamente me enfoqué muchísimo en el trabajo. A muy corto tiempo, al tercer mes, el jefe que me contrató renunció. Y a mis 25 años me hice cargo como jefe comercial. Tenía 2 vendedores en Quito y 2 vendedores en Guayaquil. Ya eras jefe entonces. Ya tenía era una gerente de producto. Ya. Y me hice cargo del crecimiento de una compañía importante acá en Ecuador. Mis crecimientos eran del 200, 300, 400%. Me iba muy bien. Me convertí en el brazo derecho del dueño de esta compañía en ese momento. Llegué a manejar quizá más del 50% de la facturación de la compañía. Y a los 6 años empieza a haber una insatisfacción. A los 6 años. A los 6 años de estar en esta compañía. Ya. Entonces, de igual manera, digo, hay algo más para mí. Y finalmente tomo la decisión de salir de esta compañía. Valiente. Sí, estaba en una zona de confort, me pagaban muy bien, viajaba, estaba muy bien. Pero decidí asumir el reto de un cambio en
en mi área profesional. Luego, al salir, pues, tomamos la decisión de hacer un emprendimiento familiar y ahí es cuando arranca Equessence. ¿Sí? Salí primero, en realidad no es que tenía algo definido, pero en muy corto tiempo estoy segura que Dios me presentó estas posibilidades y estas oportunidades en donde el distribuidor, mejor dicho, la casa de sabores no estaba contenta con el distribuidor local en Ecuador. Yeah. Nos dieron la distribución de sabores, fragancias e ingredientes cosméticos para el Ecuador. Nos pidieron que debíamos constituir una compañía y ahí aparece Equessence. Equessence. Ahí se funda Equessence. Se funda en el 2004, en el cual la única empleada era yo, donde usaba el rol de contadora, de gerente general, de chofer, de laboratorio, vendedora. Ah, de todo. Hacía de todo. Multifacética además. Cuando arrancó la compañía, tuve que asumir el reto hacer de todo. Hacer de todo. Eso es bueno. Luego de eso... Buena experiencia. Sí. Luego de eso, contratamos una persona que sabía la parte de importaciones, la parte de operación, facturación. Ella ingresa a la compañía y a mí me permite enfocarme un poco más hacia el área comercial. Yeah. Como tenía 6 años de experiencia y había abierto buenas oportunidades y había visitado buenos clientes, las puertas se abrieron. Exacto. Y continuamos creciendo, incorporando colaboradores. Y la verdad que esos primeros años fueron literal de día hasta la noche. Porque el reto era sostener una compañía. Y empresa propia. Y empresa propia. Ya, es duro. Entonces, No es en los primeros años yo pensaba que lo único que era necesario era trabajar. Pero luego entiendo que no solo debo trabajar, sino tengo que hacer un trabajo inteligente. Y luego me empiezo a formar como profesional, como una líder, como una gerente, porque yo tenía una formación técnica, pero no tenía una formación en la parte de administración financiera, manejo de personal. Ahí es cuando tomo un programa en el IDE, que es un programa para empresarios. En este programa, pues, te ayudan a mirar toda la organización, talento humano, la parte de operaciones, la parte de liderazgo, manejo de personal, manejas todo. Entonces ahí empiezo a hacer un trabajo más inteligente, más profesional y la compañía sigue creciendo, continuamos. Luego estudio un programa de desarrollo directivo también en el IDE. Yeah. En donde me sigo formando y la compañía seguía creciendo. Nosotros, como Equessence, fuimos el único distribuidor en Latinoamérica que tenía todas las unidades de negocios de esta compañía. Maravilloso, todo un privilegio además, sí, representar a una empresa de afuera. Así es. Luego estudio un programa en el INCAE en Costa Rica, Yeah. que es Gerencia con Liderazgo. Este programa me hizo entender que a veces uno piensa que el error está en el resto. Y antes de pedir que los colaboradores cambien, primero la que tiene que cambiar soy yo como líder. Soy yo la que tiene que dar cambios y transformarme. Y ejemplo. Y debo ser ejemplo. Entonces, este programa me ayudó muchísimo a cambiar yo, antes que pedir al resto que cambie. Luego de eso, nos llega la pandemia. Ya 2020. Donde la pandemia fue muy dura. Tuvimos que enfrentar el reto de hacer todo teletrabajo. Y en la pandemia trabajaba en el día y en la noche a contestar correos, a continuar el trabajo. El reto era muy, muy fuerte y sentía que ya no lo lograba. En ese momento aparece el mundo del coaching en mi vida. Alguien me presenta un coach empresarial.
tengo unas sesiones con... Una persona que Sí, te apoyaba. sí. Sí. Ya. Entonces tengo la oportunidad de hacer sesiones de coaching con un coach empresarial. Y esto viene siendo transformador para mi vida porque el mundo del coaching es llevarte a cómo fue tu historia pasada, cómo fue tu sistema y quién es la persona que ahora tiene ciertos comportamientos. Me enamoro tanto del coaching que decido certificarme como coach empresarial. Estudié un año en una escuela que es difícil, es Newfield Consulting, es una escuela chilena, en donde ser un coach de esta escuela es un orgullo porque ellos no certifican a cualquier persona, ellos certifican a quienes se aseguran que va a ocupar ese rol de coach en el mundo empresarial. Luego de eso viene quizá el momento más difícil de mi vida laboral. Ya. Y un momento trascendental para Equasense. Se termina... Después de la pandemia. Sí. Saliendo de la pandemia, en realidad el 23, ya. Viene un momento en donde se termina nuestra relación comercial con un proveedor importante de 18 años, pero finalmente decidimos darle la vuelta y decidimos convertirnos en fabricantes locales de sabores, fragancias en el Ecuador. En nuestra organización tenemos 2 saboristas, tenemos un perfumista y gracias a este reto Equasense ha duplicado las oportunidades de trabajo. Nuestra nómina ahora está duplicada. Tenemos un equipo técnico quizá uno de los mejores. Al momento, nos consta, lo hemos visto, estuvimos conversando hace unos minutos por acá. Sí, al momento nosotros emprendimos un reto que es certificarnos para las normas FSC 22000. Ya. Lo terminamos ahora en octubre. Es una certificación que realmente nos pone en otro nivel como compañía. Y el 25 ahora acabamos de enfrentar un nuevo reto y es una noticia maravillosa para Ecuador y para la industria ecuatoriana. Vamos a tener esa primicia. A ver, sí. Cuéntanos de qué se trata. Nosotros en el 25 arrancamos una alianza estratégica con un fabricante irlandés que podríamos decir que es el número 1 en la producción de materias primas e ingredientes para la industria de alimentos. De alimentos, ya. Nosotros ahora a final de mes vamos a tener un evento, un kick-off como lanzamiento de nuestra relación comercial donde están invitados la gran industria de alimentos. Esta compañía fabrica tecnologías para mejorar y para hacer mucho más eficientes los productos fabricados acá en Ecuador. Entonces, ¿cómo las circunstancias van cambiando? Lo que parece un escenario adverso te abre puertas. Finalmente lo convertimos en una oportunidad maravillosa. Exacto. En la si cual, no pasaba eso, no se les hubiera ocurrido capaz tener esta otra oportunidad. Y eso es lo que ocurre en la vida. A veces estamos en la zona de confort, tranquilos, contentos, cruzados de brazos, pero buscamos más. Ajá, pero yo creo que Dios siempre nos va a ayudar con eso y nos va a veces a mover esa alfombra de confort para llevarnos a nuevos retos, nuevos desafíos, porque Él sabe que estamos preparados para lo nuevo. Sí, totalmente, Silvita. Y eso de haber comenzado todo desde el mundo de la química está en todo, está en la naturaleza. Y de hecho, cuando estamos en el sector cosmético, de higiene doméstica y de alimentos, todo gira alrededor también de la química. A veces se le sataniza al tema de la química, pero todo es química. Las plantas tienen su química. Entonces no hay que tenerle miedo a los químicos, a la química, porque llegaron al mundo a través de la naturaleza y están aquí justamente para tener productos de calidad y demás. Y en ese trayecto, cuando tú comenzaste a hacer las pasantías,
quisiera destacar muchísimo el que nunca te quedaste en tu zona de confort, porque estabas en una pasantía, en otra, ibas aprendiendo, aprendiendo. Ya de adulta comenzaste a preparar más en temas de liderazgo, de gerencia. Y por eso decimos, la suerte no existe. Miren que detrás de Silvia de la Cruz hay un bagaje de conocimientos, de preparación. Nunca se quedó estática y siempre decía, es que hay algo más. Nos quedamos con esa frase maravillosa que nos quede siempre de lección, es que hay algo más. Y siempre buscar algo más, y sueña en grande y tendrás grandes conquistas. Y ahí entras en el mundo de Ecoessence. ¿Y cómo entras en el mundo de las fragancias, del tema de los cosméticos, de esa materia prima que nos sirve para crear los mejores perfumes? Estábamos acá atrás y nos presentó a uno de los mejores perfumistas de México, nos dio ahí una charlita. ¿Cómo te adentraste en este mundo de las fragancias? ¿Qué te llama la atención de este mundo? El hecho de ser química y como tú hace un momento decías, nosotros somos química. Sí. Cada persona tiene una química y hay una afinidad con la química de otra persona, ¿no? Así es. Yo tengo 26 años de experiencia en el mundo de los sabores y 20 años en el mundo de las fragancias, ¿no? Experta, de esas expertas que hay poquitas en el país, déjame decirte, Silvita, porque no es que todo el mundo se vuelve experta en estos temas. Y detrás de estos temas está el mundo de los alimentos, de las bebidas, de los licores, de los cosméticos, de los productos de higiene doméstica, para nombrar algunos. Sí, tal cual. Estamos en todo. Y finalmente es un proceso de educar tu nariz, de educar tus papilas gustativas día a día. En esta compañía todos los días se está probando algo y se está oliendo algo. Todos los días es un entrenamiento diario y algo que me complace muchísimo es que efectivamente nosotros hemos tenido que traer talento humano de afuera, pero hoy nosotros ya tenemos una saborista junior y tenemos una perfumista junior, que son talentos ecuatorianos. Y detrás ya hay personas formándose, porque aquí empiezan como pasantes. Vienen pasante un mes, se terminan quedando 6 meses y no se quieren ir de la compañía, se quieren quedar aquí, los contratamos y continúan haciendo una carrera y ya están más personas formándose como saboristas y perfumistas. Entonces, ese es un talento que en Ecuador no lo tiene. No. No es de lo normal escuchar, me estoy preparando para ser perfumista. Te estás preparando para ser influencer, para ser TikToker, siguiendo las tendencias. Te estás preparando te estás preparando para ser abogada, para ser médico, lo que sea, lo que tú decías. Yo quería ser médica. Pero luego algo te fue llevando al mundo de la farmacia. Y luego el mundo de la química y de la farmacia te fue llevando al mundo comercial. Luego del coach. Y luego del mundo de los negocios. Y ahora estás liderando una empresa que para el Ecuador es un verdadero orgullo. Entonces, y no contenta con eso, comienza a preparar gente, que es lo que tenemos que hacer todos. No solamente prepararse uno, sino decir, acá tengo un gran potencial, como puede ser una perfumista ecuatoriana. Entonces, eso es un orgullo, y además que el Ecuador necesita ese tipo de talentos, porque no necesitamos los típicos talentos ya no más, porque el mundo está cambiando, tenemos que ir un paso más adelante. Y el preparar en estas nuevas técnicas, en estas nuevas carreras, con el potencial inmenso que tiene el Ecuador para fabricar fragancias, pues estás preparando, les estás dando un futuro a todo tu equipo, a toda tu gente. Así es. Yo creo que el Ecuador tiene un gran potencial en el mundo de las fragancias. De hecho, el alcohol ecuatoriano es uno de los mejores del mundo. Exportamos ahora fragancias. ¿Y cómo le ves el mundo de los negocios de las fragancias acá en el Ecuador? ¿Tiene potencial? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo lo ves? Como tú dices, efectivamente, cuando nosotros teníamos que dar este paso de convertirnos en fabricantes, mira, acá vienen proveedores de Colombia, de Perú, de Argentina, de Brasil, de tantos países, y nosotros, y los ecuatorianos, ¿qué hacemos? Los ecuatorianos, ¿dónde estamos? ¿Por qué solo tienen que venir de otros países? Y creo que ahí me salió el orgullo nacional y decir, nosotros sí podemos hacer cosas diferentes. Nosotros sí podemos hacer un trabajo muy profesional, muy técnico, y esto es tras bastidor. Sí. Te vas formando, la gente va creciendo,
Y creo que he logrado transmitir este orgullo nacional al equipo para que puedan seguirnos en esto y decir, sí podemos hacerlo. Los ecuatorianos sí podemos ser los mejores empresarios, se pueden exportar desde nuestro país hacia otros países. Porque en un momento escuché que venía una persona de Colombia y decía, en Ecuador sí han habido edificios, en Ecuador sí han... ¿Cómo? Sí, me pasó hace poquitos días. En Ecuador habemos los mejores profesionales que con mucho orgullo podemos sacar los mejores productos de aquí hacia otros países. Y eso es lo que va a ocurrir con Equessence. Desde esta planta van a salir productos hacia otros países. Por eso estamos en el proceso de certificación. Perfecto, y las certificaciones empujan, apoyan, promocionan mucho lo que se está haciendo y luego esto va a ser producto nacional que va a estar en las perchas de los mercados internacionales. Pero es un orgullo no solamente porque es una empresa ecuatoriana, sino porque detrás de esa empresa, en la cabeza de esa empresa, hay una mujer. Y por eso a esas mujeres hay que entrevistarles, hay que sacarles en primera plana, tiene que ser portada de revistas y no necesariamente de esas revistas que circulan, sino un podcast como este, que lo vamos a difundir porque hay muchas mujeres que necesitan ser inspiradas, que necesitan tener ese orgullo nacional. Como tú dices, Silvita, en el Ecuador sí hay oportunidades, sí hay potencialidad, sí se puede. Si Silvia de la Cruz lo pudo, ¿por qué el resto no lo puede? Hay muchas chicas ahora que han estudiado una carrera y dicen, es que no encuentro trabajo y se comen la camisa y en su zona de confort se cruzan de brazos, sufren, se deprimen. Pero miren, es cuestión de levantar la mano y decir, si otros lo hicieron, ¿por qué no? A ver, voy a dar mi primer paso. Y como tú lo dices, con muchísimo esfuerzo, porque no ha sido un tema de suerte, ha sido con muchísima dedicación, esfuerzo, preparándose. Y algo que también quisiéramos destacar, rodearse de personas positivas, rodearse de buenos profesionales, rodearse de aquellas personas que te están respaldando lo que tú haces, que vuelven un equipo y ese equipo le apunta hacia la excelencia como lo están haciendo ahora para poder exportar. Y estamos segurísimos de que ustedes lo van a llegar. Y para nosotros como Procosméticos nos sentimos pero orgullosos, también ahí entre el orgullo nacional, sectorial, el orgullo sectorial, por tener a una Silvia de la Cruz ahí en nuestra asociación, liderando una compañía, siendo un modelo a seguir, un referente, siendo inspiración. Ayer justo hablábamos del liderazgo inspirador. Ese es el liderazgo que se necesita en este país. Y se necesita en este país personas que hayan sudado la gota gorda, que hayan pisado una empresa, que hayan estudiado, que se hayan esforzado, porque una mujer para salir adelante o para lograr ese liderazgo no necesita de la noche a la mañana convertirse en líder. No. Es todo un trayecto, todo un proceso. Porque cuando tú subes la montaña, no solamente disfrutas de cuando llegas a la cumbre, sino de cuando estás caminando, das 3 pasos, regresas 2, das 4 pasos, regresas 3. La persona líder disfruta tanto de tanto del llegar a la cumbre como de la escalada. ¿Y por qué pongo esa analogía? Porque además nuestra querida Silvia de la Cruz es una montañista, pero de esas que le pone garra y dice, esa montaña es imparable y ha llegado a cumbrear, así se dice, cumbrear. Ha llegado a ser cumbre. Eso, ha llegado a ser cumbre y a poner su propia bandera ahí, también como una muestra de la capacidad, de esa potencialidad que tiene el ser humano cuando hay mucha pasión dentro de sí. Pasión para lo que estudió, pasión como ser humano, pasión para lo que trabaja y pasión también para el desarrollar este tipo también de actividades. ¿Y cómo entra el tema de las montañas? Silvita, ¿cómo entra, mi querida Silvia, el tema de las montañas? Porque tú eres montañista. Sí, bueno, hace como unos 6, 7 años atrás, uno de mis hermanos me invitó salimos a una cumbre. Me acuerdo que la primera cumbre fue el Paso Ochoa. Me costó, pero finalmente creo que fue lo que detonó este gusto por las montañas. Luego me fui metiendo y ¿por qué me gusta la montaña? Porque hago un símil con la vida. La vida no todo es color de rosa. No creo que no hay persona que pueda decir 24/7 vivo a 1000. No. Enfrentamos retos, enfrentamos desafíos y esa es la montaña. Lo simulo igualito con la vida. Cuando está plano, caminas, disfrutas, relajado, chévere.
pero el rato que empieza la cuesta, Dios mío. el rato que baja la disponibilidad de oxígeno, Uy. el rato que empiezas a ya no avanzo, viene una lucha mental, no avanzo. Y mis luchas mentales eran, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me fui me fui a un centro comercial a tomarme un café? ¿Por qué no me Claro. quedé durmiendo? ¿Qué hago aquí? Pero ya caminaste 3 horas. Ya no hay posibilidad de retroceder, de regresarte, porque o te regresas sola o finalmente le dañas el plan a todos los que salieron Al equipo. a hacer montaña. Y tiene que salir esa fuerza interior de respira profundo y continúa, respira profundo y continúa. Vas haciendo descansos cada 45 minutos, 1 hora, tomas agua, comes frutos secos, una barrita de proteína, de energía y continúas. Y ahí viene, ya identificas, ya viene el hacer cumbre, ya viene la cumbre. Te preparas, a veces tienes que abrigarte más, tienes que ponerte una gorrita, algo adicional y échele ganas. Y échale ganas. A mí me pasó una circunstancia cuando iba a hacer cumbre, me acuerdo, en el Iliniza Norte. Ya. Estaba como, no sé si unos 5 metros de llegar a la cumbre. Y llegó un momento, creo que es la única vez que me ha pasado en la vida donde sentía que no podía. Solo 5 metros. Pero yo no sabía que estaba a esa distancia. Yo no sabía. Simplemente sentía que era una vela que me extinguía. Y lo único que hice fue pegarme a la pared porque abajo tenía precipicio. Me muero, yo me asusto ahí. Seguían pasando la gente, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Y lo único que hice fue respirar. Respiré. Y cuando escuché cumbre, No. y dije, yo no me voy a quedar aquí. Respiré, llegué y lloré de la emoción porque parecía que ya botaba la toalla. Y estabas a punto de botar la toalla. Pero hice cumbre. Y cuando descendí, fui la primera que descendí con el guía. Y hay circunstancias en la vida que es así, ya no avanzo. Y viene Así una pasa. lucha mental y viene el botar la toalla. La vida es eso. Pero un emprendedor demanda eso, perseverancia, reto, fuerza, valentía, y sí lo voy a lograr. Lo voy a lograr y lo voy a poder. Y eso, para mí la montaña es una escuela. Es una escuela, ¿no? Es una escuela y es una escuela de vencerme a mí mismo. Por eso me gusta la montaña, porque es vencerme a mí. Los no puedo, los ya no avanzo, los hasta aquí llegué. Me asfixio, ya no doy más. Y el equipo se va a deshacer si es que yo tomo una decisión y no lo hago, porque también hay que pensar en el resto de la gente, en el equipo, en el que te está soportando, del cual eres parte. Si una o una cadena, si una partecita, un eslabón de la cadena se deshace, la cadena se vence, se cae. Entonces pensar en los demás también es una buena lección. Así y que es. tú nos decías, pensé en el resto, decías tú. Así es. Entonces, eso es la montaña, y como te digo, lo asocio mucho con la vida empresarial. Yo creo que un porcentaje no muy alto está diseñado para enfrentar el ser un emprendedor. Es verdad, no es para todos. Y no necesariamente, solo si eres emprendedor eres exitoso. No. Así es. No necesariamente es así. Pero yo creo, yo tengo una filosofía que es que yo creo que Dios a todos nos entrega dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos. Pero solo ciertas personas nos tomamos el tiempo de descubrir cuáles son esos talentos y multiplicarlos y usarlos no solo en beneficio mío. Creo que ahí está la diferencia de si disfruto o no de lo que hago. Si solo pienso en mi beneficio, en crecer económicamente, en viajar, y solo yo, creo que se vuelve muy, muy aburrido y muy egoísta. Así es. Pensarlo de esta manera. Pero cuando dejas de lado yo y pienso en los colaboradores y pienso en la sociedad a quien puedo impactar,
creo que eso aporta muchísimo, porque ese es quizá el mayor rol de un emprendedor, trascender. ¿Qué más hago por el resto? Cuando te enfocas en el resto, sí, vienen los beneficios, y yo creo que Dios nos va viendo como fieles y te abro la llave, te doy más, porque estás repartiendo, estás administrando los recursos que voy poniendo en tus manos. y así es, pensar en los demás, pensar en el equipo, vencer a veces esos egos. Por eso decimos, hay que vencerse a uno mismo para poder vencer en el resto, ¿no? Uh-huh. Y vencer esos egos que a veces nos llevan a querer pretender llegar más rápido a la cumbre sin haber pasado por todo el proceso. Y el proceso también necesita experiencia, tiempo, consejos, recomendaciones, humildad. Y siempre decimos, una verdadera o un verdadero líder tiene que tener primerito humildad, sencillez, solidaridad, empatía, y tiene que tener generosidad también para compartir lo que estás aprendiendo y has aprendido con el resto. Así que, mi querida Silvia, han sido unos minutos maravillosos. Solamente te vamos a pedir unas pequeñas palabras. ¿Qué ha sido para ti Procosméticos? Aprovechando que estamos en este podcast. ¿Cómo ves a Procosméticos? Pues yo creo que soy una Procosméticos lover. Lover. Sí, y no lo digo solamente por congraciarme contigo y con tu equipo. Yo creo que todos los que somos parte de Procosméticos somos testigos del trabajo, del esfuerzo que tú junto con el equipo lo hace. María Fernanda, y como te digo, no lo digo por congraciarme, sino porque en realidad eres una persona que administra muy bien los recursos, muy relacionada con la industria, relacionada con el gobierno, y siempre estás moviendo. Me impresiona que siempre los que somos parte de Procosméticos estamos en un chat viendo, hice esto, me moví acá, fui al ARSA, fui al Ministerio de Producción, hice esto, otro, me moví con la CAM, y como te he dicho por muchas ocasiones, no conozco alguna cámara que sea tan eficiente, tan buena, y que estemos tan bien representados como lo estamos con Procosméticos. Y creo que tu rol no debería ser solo Procosméticos. Ojalá pudieras darte la oportunidad e ir más allá, ser parte de un buen gobierno, ir representarnos en un ministerio, porque siento que tienes las competencias, tienes las habilidades de hacerlo, y que luchas en favor de los ecuatorianos. Tú luchas en favor de Procosméticos, pero quizá tu campo puede ir más allá. Luchar por los ecuatorianos, porque este país necesita de gente trabajadora, esforzada, pero que lo hagamos en beneficio del país, no en beneficio de mis intereses, no, en beneficio de esta nación que necesita personas como tú, María Fernanda. Muchísimas gracias, mi querida Silvia, con ese mensaje. Además, lo valoro muchísimo viniendo de ti, pues nos deja sumamente motivados como equipo, como mujer, como líder gremial. Y ya, pues yo creo que para ir al sector gobierno, para el sector público, se necesita mucha valentía como la que tú tienes para escalar las montañas, y ya veremos. Así que muchísimas gracias. Vamos a despedirnos ahora de nuestra querida Silvia de la Cruz, gerente de la compañía EcoEssence, una empresa que nació de un emprendimiento con una sola persona llamada Silvia de la Cruz, y que ahora tiene un buen equipo de colaboradores que se está preparando gracias también a esa generosidad para hacer que ese equipo brille. Y de ahí van a salir de algunas perfumistas también con este nuevo talento que tenemos dentro del sector cosmético. Así que como Procosméticos estamos orgullosos, y es un honor el contar con una Silvia de la Cruz dentro de ese grupo de las gerencias que nosotros representamos. Y en el Ecuador es un orgullo tener una ecuatoriana de ese espíritu. Tú decías, las luchas son mentales, pero ahí es cuando viene tu espíritu, que es el que te empuja y el que te mueve y el que te va a llevar a grandes sitiales. Así que ese tipo de empresarias, de seres humanos con tanta calidad humana, necesita el Ecuador y necesita el mundo. Así que muchísimas gracias. Ha sido un honor estar esta tarde aquí en tu casa, aquí en la empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, María Fernanda. Gracias. Un placer.